Hola, muy buenas. Hoy tenemos a la bestia negra de los 16 bits. La Neo Geo. ¿Empezamos? Empezamos. Bien, yo he de reconocer que a mí este vídeo de hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo. Sí, Creo coincidimos. exactamente. Dentro del mundo de los 16 bits, podemos decir que es la primera y única vez en la historia de los videojuegos que existe un producto únicamente apto para una clase social alta. Un producto que estaba, pero en otra liga, podríamos decirlo de otra manera, porque era gráficamente y en tema sonoro muy superior a estas dos consolas que fueran número uno en ventas, que son Mega y Super. Prácticamente cualquier mortal en aquel momento no tenía la oportunidad ni siquiera de ver una. Y quien tenía la oportunidad de ver una, o quizá alguno de los que podáis ver este vídeo pudo tener la oportunidad de tener en posesión una Neo Geo, era un grandísimo afortunado. アーケードを極めたあの格闘ゲームがついにサターンに完全移植。ゲーマーの夢が今感動に変わる。The King of Fighters 95 Now on SNK. Hablamos de una época en la cual las dos máquinas más vendidas, evidentemente, pues era la gran guerra entre Sega y Nintendo. Exacto. Básicamente porque también los precios eran bastante asequibles para lo que era la gran mayoría de gente. Hablamos de gente que está cobrando en esa época unas 100.000 pesetas, que era el... Sí, era el sueldo, bueno, como sería hoy, por ejemplo, un sueldo base entre 800 y 1000 euros, Exacto. que era lo básico. Entonces, el producto este... hablamos que la Mega Drive podía costar unas 15, 20, bueno, depende de la época que la fuéramos a comprar, pues 25, 20, 15.000 pesetas. Más o menos como Super Nintendo, y los juegos pues estaban en torno a los 7.000, 8.000, 10.000 un cartucho. Estamos hablando ahora mismo de una máquina que costaba... Bueno, en base, solamente sin nada, creo que costaba unas 80.000 pesetas. Aunque si hiciéramos la conversión, yo no me atrevería, porque el nivel de vida ha subido, yo no haría la conversión exacta a euros. Yo preferiría basarme en que 800 euros eran las 80.000 pesetas de antes, para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, podríamos decir que la Neo Geo costaba 800 euros en base y creo que eran unos 1.000 euros, o sea, 100.000 pesetas, 1.000 euros con un juego. Entonces, la mayoría de niños o adolescentes que tenían o querían conseguir una consola no podían decir a sus padres, cómprame una Neo Geo. Porque ya el producto en sí era muy elevado. Pero el gran problema que tenía Neo Geo no era el precio en sí de la máquina, sino el precio en sí de los cartuchos, que serán los juegos. Que Estamos hablando que los primeros que sacaban de Neo Geo los sacaron básicos, a un precio un poquito reducido, que eran unas 20.000, pero ya empezaron a subir y 200 llegaban euros. Hasta las 50.000 pesetas. Yo recuerdo haber llegado a ver los más caros, pero es que tampoco me acuerdo mucho. En aquella época leía mucho hobby consolas y recuerdo juegos incluso más altos de 50.000. Si cobras 1.000, un juego te costaría unos 500 euros. Entonces, eso para un padre que puede cobrar 1.000 y algo, por ejemplo, es una locura. Voy a comprar yo un juego de 500 euros y tampoco no hemos hablado del tema de los cartuchos, porque los cartuchos de Mega Drive y Super Nintendo tenían un tamaño, no te lo muestro ahí ninguno, pero un tamaño así, por decir algo. Los de Neo Geo eran como un libro. Y como el libro del Señor de los Anillos era enorme, y la cantidad de megas que a veces le añadieron a estos cartuchos y chips especiales para poder ahora más recuerda mejorar. al Gandalf, no pasaréis. Pues, ¿Alguna vez has ido a jugar a casa de alguien que tuviera una Neo Geo? ¿Has jugado con una Neo Geo? Yo nunca. Yo tuve la suerte de poder jugar con una Neo Geo de un colega que tenía en la época que iba yo visto en primera, ¿no? al cole. Sí, yo he podido jugar. Hay que decir que el chaval, pues, sus padres tenían muchísimo dinero. Obviamente. Y bueno, la verdad que verla física, tú que venías, yo tenía una Mega Drive y poder jugar a un King of Fighters es otro mundo. Bueno, que estamos hablando de esto, que seguramente, bueno, seguro, más del 90% de la sociedad tenía este tipo de consolas, una Mega Drive, una Super, en menor medida seguramente una TurboGrafx, que era bastante menos conocida. Aparte era una consola que de algún día hablaremos de ella, porque era un procesador de 8 bits con una gráfica de 16, es una cosa muy rara, se considera una consola de 16 bits. Y el que pudiera conseguir una Neo Geo, ya digo, tenía que ser una circunstancia muy concreta, o una familia con unos ingresos muy elevados, o quizá alguien que en aquel momento pues conseguía su primer trabajo,
tenía dinero, pues todo lo que conseguía directamente era para la consola, podías llegar a hacer algo así. Bueno, el tema es que si ahora intentamos conseguir una Super Nintendo, por ejemplo, con todo su cableado, que te venga un juego, que no esté muy amarilla, en buen estado, que funcione, unos 70 euros, ¿vale? Más o menos, 70, 60, 80 euros. ¿Vale? Pero si buscamos una Neo Geo, Claro, pica un montón. obviamente lo que hemos dicho muchas veces, el segunda mano depende de cada uno y lo que quiera pedir. Pero encontramos muchas Neo Geos alrededor de los 400 euros, o sea que sigue siendo un producto de coleccionismo bastante elevado. Pero aún es que aparte de la consola, tenemos los sticks que se venden muy caros, los originales, y los juegos, hay de todo, pero los que están en buen estado de conservación y son títulos importantes, los hay de 300, 400, hasta alguno llegué a pedir hasta 500. King of Fighters, que son de los juegos más destacados que sacó Neo Geo. Sigue siendo, o sea, a día de hoy sigue siendo una pieza de coleccionismo igual de exclusiva y cara que lo era hace 30 y tantos años. Exacto, sigue marcando diferencias y han pasado 30 años, más de 30 años de su fecha de salida. Sí, es una barbaridad. O sea que, de todo, o sea, SNK sacó más productos, pero es que este fue su producto estrella. La primera Neo Geo, la de cartucho. SNK. La compañía SNK sacó la versión AES y la versión MVS. La versión MVS era de máquina arcade y la versión AES era la versión consola, la que entendemos hoy día como la consola Neo Geo. Las primeras consolas Neo Geo, la versión AES, estaban preparadas para hoteles, unos hoteles que había en Japón, y se alquilaban para jugar, evidentemente con el mismo stick y tal, aunque había algunas diferencias con la versión original que salió ya para la versión doméstica. El tema es que estas consolas al principio eran únicamente para hoteles. La cuestión es que el éxito que tuvieron fue muy elevado y SNK se planteó la posibilidad de hacerlo directamente para la venta comercial normal, o sea, sacar un producto para casa. Y salió en el año 90, en enero, cuando empezaron ya a sacar las primeras consolas. Las primeras máquinas Neo Geo, exacto. La verdad es que el formato en sí ya le llama mucho la atención. Tanto TurboGrafx, Super Nintendo y Mega Drive. Las tres con Gamepad. Con Gamepad, exacto. Pero SNK tenía muy claro que su máquina era exactamente igual que una máquina arcade de todas las que hacían. Las máquinas arcades que tenían. Con lo cual, pues su controlador era un stick arcade, exactamente igual. Primera gran diferencia. Muy guapo, ¿eh? Aparte venía con su bolita, con sus botones que eran parecidos a estos Sanwa. Era muy chulo. Claro, el tamaño del stick ya llama muchísimo la atención y te das cuenta que eso es más que una consola. Es prácticamente una máquina arcade. Vamos a hablar del hardware porque es un apartado muy importante. A mí me llama mucho la atención, aunque creo que la placa base de la Neo Geo estaba basada en una placa de otra máquina. No recuerdo muy bien el nombre. Pero me sorprenden mucho los componentes principales que llevaban, porque... Volvemos a hablar del mismo procesador que hablamos en todos los vídeos. Hemos hablado, y aparte es que podemos hablar del vídeo que hicimos de Super Nintendo y Mega Drive. Que tenéis que verlo. Eso es, era como si cogiera lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de Mega Drive y lo mejor de Super Nintendo. Tenía los dos procesadores de Mega Drive, un 68000 de Motorola y un Zilog Z80A, pero potenciados. En vez de 7 con algo MHz eran 12 MHz y el Zilog Z80A, que eran 3 con algo, eran 4 MHz. O sea, estaban potenciados para dar más rendimiento. Pero es que en el apartado gráfico, aquí y llega, es donde va lo que hasta en una revista te das cuenta, el tema. Es que sí que tenía una paleta de colores del doble que Super Nintendo, eran 65.000 y algo, no me acuerdo muy bien, pero podía llegar a meter hasta 4.096 colores en pantalla. O sea, el salto era no exponencial, se pasaba de la raya. Por eso la clasifican el Rolls Royce de las consolas, porque no ha habido en ningún momento de la historia que exista un precedente como este. O sea, un producto que sea de la misma característica o categoría, pero con unas capacidades técnicas muy superiores y obviamente por lo que había, pagabas mucho. Entonces,
tenemos que las características en cuanto a gráficos, es lo que hemos dicho, entre Mega y Super, Mega tenía los mismos procesadores potenciados y Super tenía mejores gráficos y mejor sonido. Y era exactamente igual. Tenía muchos mejores gráficos, o sea, la cantidad de colores que tenía en pantalla podía hacer todo tipo de sombreados. Fondos con personajes, el procesador, el 68000, le brindaba la oportunidad de hacer todo tipo de fondos con personajes en movimiento. Personajes con sprites enormes, con todo tipo de sombreados. La cuestión es que esto visualmente te atraía como las moscas a la miel. Era una recre en casa. Primera máquina que llegó Dime. a hacer una buena conversión de videojuegos. Bueno, sí, es verdad que tuvieron que pasar varias generaciones. Pasaron por ella PlayStation 1, PlayStation 2, Sega Saturn, llegó luego Sega Dreamcast y en ese momento se llegó a hacer una conversión exactamente igual a la de Neo Geo. Imaginaros la potencia que tenía este bicho. Bueno, ahora vamos a hablar un poco por encima de las siguientes máquinas que hizo SNK después de Neo Geo, que no todas tuvieron muchísimo éxito. Sí, la verdad. Quisieron meterse dentro del mundo de las consolas portátiles, como hizo Nintendo, lo propio que hizo Nintendo con la Game Boy o Sega con una Game Gear. Intentaron hacerlo del mismo modo y sacaron una Neo Geo Pocket. La Neo Geo Pocket. La verdad es que, a ver, no estaba mal si no hubieras conocido la Neo Geo. Si tú no conoces Neo Geo y te dicen que es otro nombre, pues bueno, era como una Game Boy un poco potenciada. La primera de todos era en blanco y negro como la Game Boy. Lo único que no tenía para nada que ver a la Neo Geo. Nada que ver. No tenía... es que no se parecían en nada. Juegos de King of Fighters y demás. Los personajes eran pequeños. Eran pequeñitos. Eran graciosos. Pero bueno, los Metal Slug sacaron uno. La verdad es que era casi un juego tipo Sonic. No tiene nada que ver al original. Sí, era un juego como de plataformas. O sea, la verdad es que la conversión fue bastante mala. Luego intentaron hacerlo en Color, igual que la Game Boy Color, y hicieron la Neo Geo Pocket Color. La misma porquería, pero en color. No era una mala consola, pero para lo que había sacado SNK, pues aquello dejaba muchísimo que desear. La verdad es que ahí me tiene un patinazo. Bueno, la verdad que nosotros esperábamos una cosa bastante diferente a lo que salió. Sí. Pero si hablamos de una nueva consola que sacó después de Neo Geo, tenemos que hablar de la Hyper Neo Geo 64. ¿Qué nos puedes decir, Jordi, de la Hyper Neo Geo? Hombre, lo sacaron en un momento que a mí me sorprende mucho. O sea, el problema es que lo sacaron en el 97, creo, que fue cuando dejaron de hacer la Neo Geo, y me sacaron esta consola y en 2 años cerró. Riki 1 World Grapple Tournament 99 in Tokyo. SNK. Solo hicieron 7 títulos para esta máquina y la verdad es que los vídeos cuando se ven para el momento que eran el 97, pues hostia, eran increíbles. No están mal. No están nada mal, eran gráficamente muy buenos. Pero no tuvo ningún tipo de éxito. Nos encontramos que es una máquina que es 64 bits. Discontinuó a los 2 años de fecha de salida, con lo cual, pues claro, rentable no tuvo que haber salido. No, para nada, este juego. Y 7 juegos solo en 2 años también nos encontramos que sí, un poco corto el tema. Pero sacaron un juego de rallies, el Extreme Rally. La mayoría eran de lucha, por supuesto, y un rail shooter, bueno, exacto. No estaba mal, y ya digo que gráficamente era muy superior a todo lo que había. Intentaron hacerlo exactamente lo mismo que Neo Geo. Bueno, vamos a empezar a jugar a uno de los juegos de Neo Geo. La verdad que si tenemos que hablar de juegos buenos, pues nos podemos pasar muchísimos. Toda tarde, toda noche y toda la mañana. Y por ejemplo, Art of Fighting, solo salieron, me parece que creo que fueron 3. Pero una de las cosas curiosas de este juego, cuando tú te acercabas al personaje, hacía un zoom.
Sí. Y cuando tú te alejabas, el zoom obviamente se iba alejando. Entonces era una característica propia del juego este y tuvo muchísima expectación. Y creo que este juego cuando salió era muy caro, ¿eh? Era un juego muy caro por este tipo de tecnología que sacaron los de SNK. ¿En serio? ¿Ya lo hemos seleccionado? Sí. Sí, vamos a jugar un poquito con este juego. ¿Veis? Cuando nos acercamos, Ahí está, perfecto. está el zoom y cuando no, nos alejamos. Y Está esto muy era guapo, Era un aspecto tecnológico increíble, ¿eh? Creo que esta conversión la hicieron para Mega Drive y Super Nintendo y no pudieron hacer este efecto. Bueno, vemos un poco lo que es el escenario, está muy guapo. Vemos el movimiento ahí de esta Mira cómo te pido que vengas, mira, te bajo hasta la... Y me quita vida y todo. Sí. No, mira, no, que era la potencia. El hermano. Ahí la patada baja, gran utensilio de Art of Fighting. Como puñetazo, toma ahí. Ay, toma el puñetazo, buenísimo ese. Me he defendido, hermano, ¿dónde vas? Ah. Bueno, ahora ya caeremos con Tony un momento porque así ya podemos pasar al siguiente juego. Exacto, vámonos, toma. Sí que me quitas vida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, y el ganador es... Bueno, porque... The Best, no hay más. No he encontrado el botón de quitarte vida. SNK de juego tenía juegos aparte de lucha, juegos que... Data East, gran fabricante. Eran increíbles. Sí, hubieron muchas empresas que hicieron juegos para Neo Geo, pero solamente lo hacían para esta consola, no lo hacían para nada más. Para el arcade y para la consola. Bueno, este juego tenía una dirección impresionante. Era brutal, ¿eh? Es brutal. Y van a hacer ahora una versión remasterizada para PC. Un remake, digamos. Está guapo, ¿eh? Y esto de tirar con... Ya está, 2 points. Es que uno controla el botón para tirar. Ah, vale. Es con la... 3 points. Está guapo porque si nos fijamos lo que es el escenario, ¿no? Todo lo que es... Sí. Cómo se mueven las palmeras, la ambientación... Brutal, ¿eh? He echado 4 minutos al tonto. Este juego, y es que aparte, bueno, podía jugar contra la máquina, como casi todas las máquinas de arcade, podía jugar contra la máquina o contra alguien. Es mucho más divertido jugar contra alguien. Sí, era mucho más divertido. Bueno, la verdad, y luego tenía una escena en que le tenías que tirar un frisbee a un perro y tenía que ir a buscarlo. Bueno, te he ganado, hermano. Este era Prehistoric Island. Aquí podías escoger la dificultad. Prehistoric Island. Isle. ¿Vale? Mirad, si fijáis el apartado en 3D, es muy guapo porque podías... Solo juego solo, porque Tony no quiere jugar conmigo. Ya estoy aquí. No tengo que venir yo el año que salió, pero probablemente tengo que venir yo aquí a repartir el bacalao. Probablemente salió en el año de Jurassic Park. Y te puedes cargar un montón de cosas por lo que veo, ¿eh? Sí. Yo voy a bicharraco. Lo miraremos luego, pero seguro... ¡Ay! ¡Sálvalo! Que salió en el año del Jurassic Park. Porque es que... A mí me encanta este juego, tienes que ir salvando el juego. Sí, es muy guapo. Y gráficamente tiene aspectos muy interesantes. Eso para mí. Ya está. Es un shoot 'em up. ¿Un qué? Un shoot 'em up. ¿Cómo? Es un shoot 'em up. Es como Vaya pajarraco. Bueno, la verdad es que, ya digo, este juego es muy guapo. Unos gráficos increíbles, son gráficos renderizados. Y te dejas la mano jugando también. Como el Mortal Kombat. Como todas las máquinas recreativas de la época. Claro. ¡Qué barbaridad! A ver, son machacabotones. Toma, y allí, como eres de Esto es mío, como hostia, eres un chupón, tío. Ahí ya está, perfecto. Bueno, Jordi, este juego nos llega mucho, ¿eh? Sí, claro, siendo jugadores de voleibol. La verdad es que este era el único y aparte Mega Drive tenía uno muy parecido, prácticamente igual. Sí. Era un juego de voleibol, bueno, muy guapo, en 2D. Te podías escoger diferentes tipos de liga. La de robots era una locura. La liga de hombres y la liga de mujeres. La de robots no me acuerdo muy bien, pero había veces que... Bueno, Super Nintendo lo tenía también. Este lo vi en Super y hacías unos efectos rarísimos. Bueno, no hay más. La red, el jugador y a sacar. Era bastante básico. A ver si doy, un saque en potencia. A colocar. Puedes hacer, bueno, bastantes tipos de ataque. Eso es retención, ¿eh? Una corta. Yo hubiera puesto una semi, ¿eh?
Qué malo soy. Que tú eres el azul. Yo soy el azul. Hola, sí. hermano. Tú eres verde. No, si yo no estoy Verde jugando. oliva. Que no sabes jugar. Pues, nada. Está jugando la máquina. ¡Ahí va! Pues dale ahí. Pues que pon las máquinas arcade. pues cuando pon- tú le metías la moneda, ¿qué pasaba? Pues pon al libero. Pocas arcade has jugado tú. Cuando alguien jugaba una partida entre medias, si metías una moneda, te metías dentro de la partida. Y ya está. Ya está. Va a sacar Kimson. Toma. ¡Oh! ¿Ves? Si es que. ¿Pero yo quién soy? Donde está el nivel, Tú eres lila. el lila. Bien, Tony me ha ganado con un saque fallido mío. Bien. Saque por debajo. Y... ¡Toma! ¡Oh! Y se la comió. No sé cuánto vamos porque voy perdidísimo, pero bueno. Si nos podemos fijar, esto es uno de los primeros juegos, creo que con estas ralentizaciones bastante importantes, pero es que los fondos, si os fijáis en los en los gráficos que tenía, en los colores que tenía cada uno de los fondos, los movimientos de los personajes, y La animación de las los animaciones de los personajes. Cuando vamos un poco más adelante, ver cómo eran de grandes los enemigos. Es increíble. Hay una de las versiones de Metal Slug que hacía honor al Independence Day de la película, que fue una de las curiosidades también muy interesantes. En el momento en que te cargas la nave, como en Independence Day, aparece la típica nave subiendo hacia arriba, se mete dentro de la nave alienígena y lo destroza, lo revienta. Que hace honor exactamente a la película. Es muy interesante, muy divertido. Eran muy cachondos los personajes. Sí, la verdad que es muy divertido. Es una de las cosas que más... Por ejemplo, estaba viendo esta animación en la cual salen los cañones o las ametralladoras estas. Y está súper guapo. Y aquí podéis ver que en un momento dado hay una ralentización. Ahora mismo ha habido una ralentización. Sí, pero bueno, las hay. Y tenemos una gráfica bastante importante. La verdad es que ya decimos que teníamos muchas ganas de poder hablar sobre esta bestia de consola que después de generaciones costó mucho poder llegar a recrear algo parecido a lo que hacía. Era un Rolls Royce de las consolas y para nosotros era un recuerdo que nos queda allí y una espinita clavada que nos hemos quitado encima. Exacto. Y esperamos que os haya gustado este vídeo, sobre todo que le deis al like, a la campanita. Y Comentarios también, nos agradecemos los comentarios exacto. que hacéis, el apoyo que nos dais en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y también en YouTube. Eso es. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. SNK.